En España hay gente que ahorra 50, hay gente que ahorra 1000 euros, pero también hay gente que no ahorra nada cada mes. Hay meses que no puedo ahorrar, en mi casa yo vivo solo. En España, el 30% de la gente vive en riesgo de pobreza y ahorrar se ha convertido en deporte de élite. Pero como máximo he llegado a ahorrar un mes 100 euros y apartándolas y sufriendo un poco, ¿no? Hasta final de mes. Y mientras unos no llegan a final de mes, otros ya están creando patrimonio. Es un suplicio, la verdad es que buscar piso en Barcelona creo que ha sido de las experiencias. He gastado medio año del año pasado solamente para... Hoy hemos venido a Barcelona, más concretamente a la zona de Francesc Macià, para descubrir algo muy concreto. ¿Cuánto ahorra e invierte realmente la gente en España? Y por cierto, en el último vídeo no lo pedimos y más del 90% de la gente no está suscrita. Si te mola que hagamos estos vídeos, suscríbete ya. Y no lo digo yo, lo dice la economía. Quédate hasta el final porque después de este vídeo no vas a ver tu dinero de la misma manera. ¿A qué te dedicas? A la comunicación. ¿En concretamente qué haces? Trabajo en el flamenco. ¿Qué es esto exactamente? ¿El flamenco no sé lo que es? No sé lo que es el flamenco. ¿No sabes lo que es el ¿Qué flamenco? es el flamenco? ¿Tú sabes lo que es el flamenco? No voy a saber lo que es el flamenco. ¿Qué es el flamenco? Yo, por ejemplo... El animal, el flamenco. Y cuando alguien va un poco tocado, que dices, este va un poco flamenco. Camarón de la isla. ¿Cómo no vas a saber lo que es el flamenco? Vale, flamenco en plan el arte. La música, claro. Vale. Pido disculpas a toda la comunidad flamenca Es que a y... veces te pones camarón. Te dedicas a la comunicación del flamenco. Sí. O sea, tú dices, es flamenco. Sí. ¿Qué haces en tu día a día? O sea... Escucha, o sea, ¿no te íbamos a hablar del ahorro? Pues me obsesioné, o sea, yo hice periodismo y me obsesioné con el flamenco y nada, y me vine a Barcelona a trabajar en los tablaos y tal, o sea, me lo busqué. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente? No, eso no te voy a contestar porque te voy a dar mucha pena. ¿Por qué? Pero... Porque está muy mal pagado. El salario mínimo raspado. Voy más justa, no veas. No recomiendo dedicarse al periodismo. ¿Cuánto pagas por vivir aquí en Barcelona? 400 y pico con todo. ¿Cuánto consigues ahorrar tú al mes? Cero. Yo no ahorro, por eso te lo he dicho. ¿Cómo voy a ahorrar? Yo cuando he ganado bien, que ha sido pocas veces, ahorraba. Ahora mismo, ¿cuánto dinero dirías que tienes ahorrado? Que nos puedas decir también otra franja. Ahora mismo, 1.500 euros ahorrados. ¿A qué te dedicas? Soy investigador de microbiología. ¿Cuánto se puede ganar haciendo investigación? Pues mira, yo he acabado hace un par de años la tesis. Podrías andar entre los 30 y 35, casi 40. ¿Cuánto consideras tú que deberías ganar con el trabajo importante que haces? Bastante más. Si miramos en los países de alrededor, mínimo 45 o algo así, 50, sí. ¿Tú aproximadamente cuánto podrías tener ahorrado? No sé, 15.000. ¿Consideras que está bien, que podrías tener más? Debería tener más, sí. Te podría decir el doble, igual para mi edad. ¿Por qué? ¿En qué te basas un poco en el ahorro? Pues mira, yo los años donde he estado cuando he estado haciendo la tesis, mi ahorro a final de mes era 0. Han sido 4 años, todo lo que cobraba, viviendo en una ciudad como Barcelona, se me iba. Pienso que al menos debería haber estado ahorrando pues igual un 20%, 15% cada mes. ¿Cuánto ahorras a día de hoy? 300, 400 euros al mes. ¿Cuál es tu técnica un poco para ahorrar? No gastar en cosas no necesarias. Me suelo calcular un porcentaje, pero dependiendo del mes, acabo tirando de ese porcentaje. Ahora encima vienen navidades, me es complicado, ¿eh? Este mes se va a ahorrar poco. Por otra parte tenemos la paga doble, que es un poco la esta, pero sí, se va a ahorrar poco. ¿Cuánto gastas tú por vivir aquí en Barcelona aproximadamente? 1.400, sí. ¿Cuánto te consideras que deberíamos gastar al mes por vivir? Creo que el mínimo sería igual 1.500, pero claro, en Barcelona igual esto se te tiene que ir al doble, no al doble, pero igual a 2.000 euros al mes, una cosa así. ¿Tema inversión? ¿Has invertido alguna vez? ¿Estás invirtiendo? Cero, soy completamente lego en este tema. ¿Crees que en el futuro vas a, Voy a comprar una casa, que igual eso sí que cuenta, Vale. sí. ¿Cuánto pagas de hipoteca aproximadamente, si podemos saber? 400 euros, sí. Muy bien, muy bien. Oye, de las pocas personas creo que hemos podido entrevistar en los últimos tiempos que se ha permitido comprarse una casa. Es un suplicio, la verdad es que buscar piso en Barcelona creo que ha sido de las experiencias. He gastado medio año del año pasado solamente para... Hay gente que ha perdido la vida buscando pisos. Pues sí, te diría que de momento en algún punto de mi vida me alegraré de la decisión que he tomado, de momento no ha sido tal. Hoy, como en el vídeo de Andorra, nos hemos puesto 4 retos. Encontrar a alguien que invierta desde los 18 años, alguien que invierta más del 15% de su sueldo, alguien que nunca haya ahorrado nada y alguien con más de 20.000 euros ahorrados antes de los 30. ¿Qué creéis? ¿Conseguiremos encontrar a todos estos perfiles? Quédate hasta el final para descubrirlo. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una gestoría, auxiliar contable. ¿Cuánto se gana aproximadamente en un puesto como este? Unos 1.200, un poquito más. ¿Cuánto ahorras cada mes? Hay meses que no puedo ahorrar, en mi casa yo vivo solo, bueno, comparto piso, pero como máximo he llegado a ahorrar un mes 100 euros y apartándolas y sufriendo un poco, ¿no? Hasta final de mes. ¿Cuánto te gastas por vivir aquí en Barcelona? Yo pago unos 350 de alquiler, Vale. el box de CrossFit son unos 90 euros, unos 500 mínimos fijos. Y pues tengo un gasto variable que yo juego a fútbol, entonces depende del mes, varía entre unos 30 y unos 60 euros. Del poco dinero que dices que ahorras, ¿qué haces con ese dinero? ¿Lo apartas o lo inviertes en algún sitio? Lo aparto por si al mes siguiente lo necesito para alguna
urgencia o por si me apetece comprarme algún capricho, pues para eso. ¿Cuánto dinero aproximado tienes ahorrado? Pues 1.000 euros más o menos. ¿Tú crees que vas a poder permitirte vivir siempre en Barcelona toda tu vida? No, siempre no. Si no mejora el estado económico al final y no tengo esta estabilidad, no voy a poder seguir costeándome yo solo, pagármelo todo. ¿Y entonces qué plan tienes? O sea, ¿cómo ves tú el futuro? En mi caso sería volver con mis padres. Tampoco es vida estar sufriendo cada mes si llego o no llego o así. ¿Cuánto dirías que necesitarías ganar para vivir cómodamente? Que puedas decir, vale, ahora sí que estoy cómodo de verdad. 1.500. No me veo yo mismo cogiendo un piso yo solo. ¿Por qué? Con el precio que están ahora los alquileres, se me va a 3/4 de mi salario. Claro, por eso, que digas un sueldo para vivir cómodo. Casi unos 2.000 euros, por lo menos. En España, el 65% de los jóvenes de los 18 a los 25 años no consigue ahorrar ni 50 euros al mes. Y muchos, ni eso. ¿A qué te dedicas? Yo estoy trabajando en un centro tecnológico y estoy en la parte de gestión de proyectos. Aproximadamente en un puesto como el tuyo, ¿cuánto se puede ganar? Que nos puedas decir una franja. 2.000 más o menos. Bruto anual, ¿sabes un poco cuánto es? Sí, podría ser 32. ¿Cuánto gastas tú cada mes en gastos primarios, en gastos necesarios? 1.100 euros. ¿Cuánto se paga aproximadamente por el alquiler? 700. Pero porque me lo rentó una amiga. Ya. O sea, si yo con 700, que sé que no es poco, voy a buscar, tampoco es que encuentre muy buenas opciones. O sea, esto es por un chiripazo, mejor dicho. Por lo tanto, ¿cuánto consigues ahorrar? Podría ahorrar, yo creo que mínimo unos 200. ¿Qué idea tienes? ¿Vas a invertir? ¿Lo vas a mover de alguna forma? Un poco estoy en la parte de crear el hábito de ahorrar y ya iremos viendo, pero sí eventualmente se puede pensar en invertir. ¿Tú sabes 1.000 euros que hayas ahorrado en el año y que los tengas quietos en la cuenta, cuánto valen al final del año? No. Valen unos entre 960 y 980 euros por la inflación. ¿Cómo se gestiona el tema del ahorro tú ahora que estás empezando? No, yo creo que hay que tener un objetivo, ver para qué estás ahorrando y también trazarte objetivos alineados con eso y sostenibles en el tiempo. ¿En algún momento te gustaría comprar una vivienda? De gustar, sí. De poder, no sabemos. ¿Y a qué edad crees que podrías permitirte comprar una vivienda? Pues yo tengo 34, por ahí a los 38, 37, 38 puede ser. A partir de los 35 en España es cuando se empieza a ahorrar de verdad. Si te dejan los gastos, la hipoteca cambia el juego y entonces la estabilidad también. ¿Cómo te llamas tú? Agustín, ¿A qué te dedicas? trabajo en cocina. ¿Eres argentino? Argentino. Vale, es que eres el tercer argentino cocinero que nos encontramos en las últimas 3 semanas. Mucho argentino viene para... ¿Y por qué es? O sea, soy muy buenos cocineros. Bueno, nos gusta la cocina, sí. ¿Aproximadamente cuánto se puede ganar como cocinero? De 1.400... ¿En bruto anual aproximadamente? Es que yo no sé calcular porque... No sé lo que gana en bruto anual. No, bruto anual. No. Y eso hay que Creo saberlo, ¿eh? Ronda los 1.700 por ahí. Y que se te quedan unos 1.000, has dicho 1.400, 1.500. Sí, 1.500 neto. ¿Cuánto ahorras tú al mes? Solía ahorrar... Ahora no estoy trabajando porque me voy a Argentina, entonces ya no ahorro. Pero solía ahorrar unos 600 euros. ¿A qué edad crees que vas a poder comprarte tú una vivienda? Que yo creo que no voy a comprar ninguna vivienda. No, nunca, ¿eh? Primero que pienso que no es muy rentable. Si lo querés hacer como un business, no te va a salir a cuenta. Si lo querés usar como vivienda propia, bueno, igual sí, pero creo que es más rentable alquilar que comprar una casa hoy en día. ¿Tú crees que nunca vas a ahorrar lo suficiente como para comprar una casa? Ni de coña me voy a meter en un plan de esto del banco 30 años. No lo veo bueno y tampoco me parece muy ético. La persona que hay detrás mío, que ha pasado en medio de la entrevista, es el fundador, co-founder de Vicio, de esto de hamburgueserías. Y ha pasado aquí en el vídeo. Pero bueno, oye, Vicio, desde aquí, si nos queréis sponsorizar, estamos buscando sponsors. Así que os voy a preguntar súper rápido. Perdona, estamos haciendo una entrevista súper rápida, ¿eh? Que va muy bien. Ya está, así va rápido. Ahorrar no es guardar lo que sobra. Esto es importante entenderlo. Ahorrar realmente es reservar primero y vivir luego con lo que queda. Pero eso nadie nos lo ha enseñado. En España el ahorro medio de los jóvenes es de 2.000 a 4.000 euros. Y que como salga un viaje a Bali, ya la hemos... Pero ¿a qué edad realmente se empieza a ahorrar? Cuando somos jóvenes empezamos a tener nuestro primer trabajo, nuestro primer sueldo, empezamos a ver dinero, a juntarlo. ¿Creéis que a día de hoy estamos empezando a ahorrar cada vez más tarde? Queremos saber qué opináis en comentarios. Pero bueno, también es importante decirlo, ¿eh? Invertir hay veces que no significa ganar más. ¿A qué te dedicas? Soy diseñadora gráfica en una agencia de publicidad y marketing. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente en un puesto como el tuyo? Empiezas por, te diría, por unos 18 Vale. y yo creo que puedes llegar 35 anuales brutos. O sea, está ahora mismo complicado el sector. Sí, con todo el tema de la inteligencia artificial se subestima muchísimo al diseñador y a las capacidades que tiene y sobre todo los procesos. Por lo tanto, ¿tú crees que la inteligencia artificial para ti está siendo algo que está destruyendo tu trabajo o que lo está pues fortaleciendo? Cogiendo bien la inteligencia artificial y trabajándola bien te puede enriquecer, pero que si se le da un mal uso, creo
creo que tiene muchos puntos negativos y que infravalora mucho el trabajo. Y no caer en inteligencia artificial es rápido, sencillo, barato, porque creo que el resultado entonces es muy negativo y... ¿Cuánto puedes gastar aproximadamente entre alquiler y gastos principales? Creo que tengo un alquiler bastante económico para a día de hoy lo que está, porque yo pago 680 por el piso entero, pero con mi pareja. Y yo te diría que gastos, mi parte proporcional del piso, luz, internet, teléfono, etcétera, son 600. Por lo tanto, ¿cuánto consigues ahorrar? Te diré que 500 euros. Por algo hay que empezar. Sí, eso te iba a decir, por algo hay que empezar, pero es duro, es duro. ¿Del dinero que ahorras inviertes algo? Ahora mismo no, que estoy en un nivel muy principiante en cuanto a inversiones y creo que para invertir hay que saber algo. Técnica de ahorro, porque has dicho que ahorras unos 500, pero ¿usas alguna técnica en concreto? ¿Has aprendido alguna forma? Creo que tendría que tener una cuenta de ahorro y tendría que tener más cositas para poder ahorrar más, porque yo simplemente controlo lo que gasto y no hago nada más extra. Porque a día de hoy, ¿cuánto puedes tener ahorrado? Que nos puedes decir una franja si quieres. No me da, para la entrada de un piso no me da, eso seguro. Pero bueno, más de 10.000. Te diría que por ahí. ¿De qué nos conoces? De internet. De YouTube. No, vale, y nos has visto los últimos vídeos, ¿eh? Sí. Dile a la gente que nos siga, estarás suscrito tú, ¿no? Hombre, claro. A ver, vamos a comprobarlo. Seguidle. No está suscrito el cabrón, no está suscrito. ¿Cómo era el canal? Mira. Sí lo tiene visto, sí. Sí que lo tiene visto, ¿eh? Ya, suscríbete, y esto es lo que tendría que estar haciendo la gente. La gente dice que... porque más del 80% de la gente que ve los vídeos no está suscrito y no puede ser. Tú que acabas de suscribirte ahora, ¿qué es lo que se siente cuando te suscribes a Talent Match? Bueno, yo aparte de... Te han subido el sueldo, que te acaban de subir el sueldo. Me acaban de subir el sueldo. Esto pasa. El sueldo que me han subido de 0 euros a 0, pero... ¿Tú ahorras, inviertes? Yo invierto en criptomonedas y luego fondos indexados. ¿Cuánto podrías haber ganado ahora mismo invirtiendo? 200 euros. Bueno, pero que ya es algo, ¿no? Desde junio, Vale. sin haber hecho nada. ¿A qué edad empezaste a invertir? Que hemos puesto aquí un reto hoy en el vídeo para que la gente... A los 20 años. Casi, ¿eh? Tenemos ahí encontrar a alguien que a los 18 ya empezó a invertir. Esto está complicado, ¿eh? Oye, ¿a qué te dedicas? Que no te lo hemos preguntado. Estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas. En los veranos trabajo. Oye, ¿has aprendido algo con nuestros vídeos? Que hay mucho ignorante, sin faltar respeto a nadie, y que hay muy poca cultura de, bueno, tener conocimiento sobre el dinero. Creo que con un conocimiento, por mínimo que sea, tienes la capacidad de poder ahorrar o sí, no gastarte todo el dinero que ganas a final de mes, no tener que comer arroz del 25 de este mes al 30. Siempre aparece alguien que rompe el vídeo. Hoy también. ¿A qué te dedicas? Trabajo en la industria farmacéutica, en garantía de calidad. En un puesto como el tuyo, aproximadamente, ¿cuánto se puede ganar? Pues hasta unos 60. ¿Cuánto consigues ahorrar tú cada mes? Pues entre unos 800 así euros. ¿Qué es lo que haces con este dinero? Lo estoy metiendo en fondos indexados. ¿Qué recomendarías a la gente, ¿no? Para empezar a entender bien sobre finanzas, o entender bien pues, sus números y sobre todo a pensar en el futuro, ¿no? Un poco. Que se informen muy bien, que busquen todas las opciones que hay disponibles, que sobre todo las entiendan, porque aunque parezca una máquina de hacer dinero, realmente no lo es, y un par de malas decisiones pueden jugarte muy malas pasadas. Yo soy partidario del riesgo mínimo, sobre todo si no tienes tanta capacidad de ahorro, pero bueno, hay mercado para todo el mundo. ¿Qué pagas ahora mismo? ¿Hay alquiler, hipoteca? A 750 euros por habitación. Por habitación. 750 una habitación, ojo, ¿eh? ¿Con cuánta gente compartes piso? Ahora mismo con nadie. Pues si alguien busca piso en Barcelona... Sí. O no, estoy muy bien, estoy muy bien solo. Pero sí que es verdad que el mercado ahora mismo del alquiler está horrible. Y al final te tienes que ir a esta clase de pisos para encontrar un poco de calidad, porque si rebajas mucho el precio, las condiciones son realmente muy malas. ¿Te interesa en algún momento comprar algún piso, alguna vivienda? Sí, ya lo he comprado. Ah, ¿ya lo has comprado? Sí, ya lo compré. Que ahora lo estoy vendiendo. Vale. Y entre medias, hasta que me compre otro, pues estoy viviendo. Vale, ahora estoy entendiendo un poco, vale. La persona que en los comentarios la gente te estará tomando un poco como referencia, la verdad, porque... Bien, perfecto, yo encantado. Ya que estamos aquí, que se suscriba la gente, que luego... Pues suscribiros a Talent Match, que ahora voy a mirar exactamente lo que es, pero son unos chavales muy majos. De los 25 a los 35 años en España deberían pasar dos cosas: que tu sueldo suba, pero por ende que tus gastos también. Para ahorrar hay gente que usa diferentes técnicas, como por ejemplo la del 50, 30, 20, la de la transferencia el día 1 y la de las cuentas separadas. Pero como ya sabéis, existe otra liga, la inversión, porque realmente únicamente ahorrar dinero y tenerlo en la cuenta es perderlo. Cuando no inviertes, tu dinero se queda parado, pero los precios no.
La vida sube, la inflación aprieta y sin darte cuenta, cada euro tuyo vale menos. Cada año pierdes entre un 2 y un 4% por no invertir. Porque eso es lo que suele subir la inflación en España a un año normalito. 1.000 euros sin invertir al año valen entre 960 y 980 euros. Loco, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues tenemos una empresa de consultoría y también tenemos una pequeña operador hotelero de 3 hotelitos. Oye, muy interesante. Tengo muchas ganas porque hacemos vídeos hablando sobre el mundo laboral. Ajá. Somos una empresa que hacemos selección de personal. Pues me encantaría poder hablar un día contigo en un podcast porque me interesa mucho sobre esto. ¿Qué forma usas tú para ahorrar? Generalmente lo que hago es que de lo que cobro lo divido en 4, 2 partes para gastar, una para imprevistos y una para ahorro. ¿Cómo gestionas también un poco el ahorro empresarial? Mira, tiempos como ahora es muy complicado, porque ha subido la materia prima, ha subido el coste de personal, el coste laboral y prácticamente todos los costes fijos y variables han subido. Para ahorrar, yo si pudiese, o cuando se puede, entre un 10 y un 12 de ahorro sería lo suyo. Es muy difícil porque sabes que los EBITDA están entre un 15 y un 17, pero ahorrando un 5 o un 8, creo que más es un buen coeficiente de ahorro. Vamos a invitar a la gente a que en breves veréis un podcast con él y hablaremos un día en cuanto busquemos un juego. Pues será un placer, será un placer. Perfil muy interesante, la verdad, y vendrá el podcast 100%, ¿eh? Vamos a poder hablar con él, así que dejar las preguntas que os gustaría hacerle a él, pues en cuanto a eso, a nivel inversión, a nivel empresarial y a nivel pues todo lo que os interese, ¿no? Dejadlo en comentarios y se lo preguntaremos cuando venga al podcast. Vamos ahí. ¿A qué te dedicas? Soy administrativa. ¿Cuánto se gana aproximadamente en un puesto? Que nos puedes decir la franja salarial. Pues entre 1.500 y 2.000. ¿Cuánto gastas tú por vivir aquí en Barcelona? Pues como 3.000. En alquiler están los alquileres medios en 1.300. Yo afortunadamente tengo menos porque tengo hipoteca. ¿Cuál es el precio de vivienda como tal? Un piso muy pequeño en Barcelona, no en el centro evidentemente, está como mínimo en 2.50. Uno de segunda mano, de 50 años, 60 metros. ¿Cuánto conseguís ahorrar cada mes aproximadamente? 300, 500, depende. Nada. Bueno, pues da pena. Lo que pasa es que claro, ves el resto de la sociedad que todavía, o sea, yo me puedo sentir afortunada porque por lo menos llego a final de mes y tengo un piso que el día de mañana pues será para mí, pero vaya, empatizo mucho con los jóvenes, con mi hijo, con la gente joven que no se va a poder comprar un piso, es muy triste. Se está pagando unos sueldos que son bastante, se han estancado mucho en los últimos años, el precio de vida ha subido mucho y hay mucha gente que a día de hoy se está conformando con el sueldo que tiene y con vivir en una habitación. Por lo tanto vamos a ver gente que se acabe retirando en una habitación. Es que no pueden hacer otra cosa, entonces no es que sea conformismo, es que al final, es que si no se tienen que ir. O sea, yo pienso en los jóvenes y al final es o se tienen que ir a otro país, fuga de cerebros y de talentos, o irse a vivir a 2 horas de tren, que es que ya son muchas horas de trabajo, más dedicarle 2 horas de transporte público, pues es que es muy triste. Al final es, bueno, vivo en una habitación, pero por lo menos tardo menos de 40 minutos en llegar al centro. O sea, la verdad es que yo pienso mucho y es una de las principales problemas que veo de esta ciudad, de la sociedad de ahora. Es muy sencillo. Uno sabe lo que gana, uno sabe lo que gasta o lo que tiene que gastar. A partir de ahí, supongo que es como aquello de saber hacerte los montoncitos, en los cuales, por ejemplo, si ganas 10, yo siempre hago el 3-3-3 para conservar, otro para tus gastos y el otro es el beneficio que tienes de todo aquello. A partir de aquí, ganas 10, supongo que a saberte hacer, dividirlo de alguna manera para que te salga rentable a ti con lo que tú ganas. Yo creo que es una disciplina mental que hay que saber hacerla, porque claro, gano 10, hostia, hay mucha gente, gano 10, bueno, tranquilo, me lo reviento todo, como vuelvo a cobrar, claro, esto es el tío que trabaja para, entonces cobra mensualmente. Tío que es autónomo, que cada día, o sea, supongo que tienes que saberte organizar. Todo depende de cómo ganas, de qué trabajas, cómo te lo haces. ¿A qué edad crees que hay que empezar a ahorrar? Yo creo que hay que empezar a ahorrar cuando tienes ya uso de razón de la palabra ahorrar. De saber que tú, coño, tengo que andar por la vida. Vale. Pues en la vida tenemos que andar cómodos, tranquilos. O sea, si me tengo que ir a dormir con la cabeza llena de pájaros, cuervos que me matan, mal asunto. Vete a dormir tranquilo. Eso es muy importante en la vida. Todo lo demás, una patada en los que hace mucho daño y no, para ir a dormir intranquilo no vale la pena. ¿Tú a qué edad empezaste a ahorrar? ¿A qué edad te diste cuenta de la importancia de ahorrar? La importancia de ahorrar yo supongo que es cuando empiezas a ganar dinero. Oye, gano dinero, a ver, ¿qué empiezo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Todo es reventa. Pero supongo que todo va con tu forma de vivir, tu forma de ser, porque yo creo que eso te va enseñando también. Claro, y siempre depende de a lo que te dedicas, lo que haces, es un ámbito muy grande que... ¿Tú a qué te dedicas, si se puede saber? Yo soy agente de la propiedad. Bueno, tema importante.
importantísimo, ¿eh? Tema muy importante, o sea, hay que tener la cabeza muy bien amueblada, muy bien amueblada, o sea que hay que saber, porque claro, yo compro, reformo, vuelvo a vender, o sea que yo para comprar tengo que tener un buen margen de maniobra, si no, a la hora de vender, fatal. ¿En qué momento está a día de hoy la vivienda en España? La vivienda está muy loca. El del tercero vende a un precio astronómico, pues el del cuarto, pues yo venderé por más. Como soy más alto, venderé por más. Yo siempre pienso que hay que saber comprar según tus necesidades, porque yo compro para vivir, bueno, me puedo esforzar un poco más, pero claro, sabiendo siempre cómo tengo el bolsillo. O sea, lo malo, pienso yo, es pedir créditos, porque tener que depender de y saber que le tienes que devolver, la vida da muchas vueltas. Y... Pero a la vez, si ahorras, realmente ese dinero que estás teniendo en el banco está perdiendo valor. Ahorrar es porque tú me lo has preguntado. Ahorrar es también saber poner el dinero, saber mover el dinero, que es lo importante, que es lo que a mí me gusta, mover el dinero, porque mover el dinero es cuando te trae a ti dinero. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que me quedo muy contento porque hoy ha salido algo que veníamos hablando de las últimas semanas, ¿no? Que faltan perfiles senior, falta que se pare gente con más experiencia laboral, y en el vídeo de hoy la verdad es que salgo satisfecho, gente muy agradable que nos ha concedido entrevistas. Ha salido el Potencial Podcast, que tengo aquí su contacto, o sea, 100% lo vais a tener en el canal. Acordaros de escribir las preguntas. Vídeo muy interesante, quiero saber vuestros casos, dejárnoslo en los comentarios, sobre todo también dejarnos qué tipo de vídeos os gustaría seguir viendo en el canal. Os traemos una sorpresa muy en breves, porque esta misma semana que estamos grabando esto nos vamos a Madrid y vamos a preparar unos vídeos también muy chulos. Queremos descubrir toda España, de verdad, queremos entrevistaros a todos y todas los que veis nuestros vídeos. Muchas gracias una semana más, suscribiros, que lo pedimos mucho, lo sabemos, pero es que de verdad que cada vez que lo pedimos estamos en un momento de crecimiento del canal que es muy importante para nosotros, así que eso, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.